Buenos días, mi nombre es Marta Grande y en primer lugar me gustaría agradecer la oportunidad de participar un año más en el Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías y hacerlo en esta ocasión con una ponencia titulada La propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial, presente y futuro. La ponencia se dividirá en 5 puntos. En primer lugar, abordaremos la aproximación a la inteligencia artificial en la Unión Europea. Nos detendremos en sus antecedentes y fijaremos sus objetivos. Y repasaremos algunas de sus disposiciones más relevantes, teniendo en cuenta que es un texto sujeto a constantes cambios y modificaciones. Y finalizaremos la ponencia con unas breves conclusiones. La industria europea está implementando una amplia gama de aplicaciones de inteligencia artificial en sectores tan variados como la automoción, las telecomunicaciones o incluso la sanidad. De hecho, las aplicaciones de inteligencia artificial pueden agruparse en 2 grupos: aquellas aplicaciones que mejoran el rendimiento y la eficacia de los procesos a través de mecanismos de monitorización, optimización y control inteligente, y aquellas aplicaciones que mejoran la colaboración entre el hombre y las máquinas. Sin embargo, se mantienen algunas barreras en sectores menos maduros. Por un lado, barreras internas, tales como la resistencia cultural, la falta de habilidades o consideraciones previas, y unas barreras externas, entre las que cabe citar la falta de capital riesgo o la falta de disponibilidad. La inteligencia artificial genera una serie de impactos positivos a nivel empresarial, beneficios económicos, medioambientales y de eficacia, relacionados con un aumento de la producción y de la calidad, una reducción de costes de mantenimiento, una mejora de la eficiencia energética, un mejor uso de las materias primas y la predicción de residuos, pero también permite la personalización del producto, una mejora del servicio al cliente y contribuye a crear nuevos productos, nuevos modelos de negocio e incluso nuevos sectores. No es menos importante señalar que la inteligencia artificial plantea importantes desafíos éticos y legales relacionados con la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial, la privacidad y la protección de datos, la transparencia, la responsabilidad o la discriminación. Por ello, las autoridades europeas y los agentes implicados reclaman un marco jurídico sobre la inteligencia artificial y quizás la propuesta de la Comisión de 21 de abril de 2021 pueda ser esa solución a esas peticiones. No es extraño encontrar mensajes en prensa diciendo que un coche sin conductor causaba un accidente mortal o que una novela escrita por un programa informático alcanza casi la ronda final de un premio literario o que se quiera detener a los delincuentes antes incluso de que cometan un crimen. Es decir, la inteligencia artificial es algo del futuro, pero está ya muy presente. En cuanto a los antecedentes de la propuesta, debemos hacer referencia al libro blanco sobre inteligencia artificial que publicó la Comisión en febrero del 2020, así como a la consulta que realizó entre los agentes implicados y que tuvo muy buena acogida y que como resultado el Parlamento en octubre del 2020 aprobó 3 informes sobre cómo pensaba que debería regularse la inteligencia artificial si se quería impulsar la innovación, respetar estándares éticos y generar confianza en la tecnología. La propuesta debería diseñar un marco ético para que la inteligencia artificial desarrollara los principios éticos y las obligaciones jurídicas ligados a su desarrollo, implantación y uso. De esa manera se podría impulsar el mercado interior y convertirse en una ventaja estratégica importante. En segundo lugar, se debía establecer un marco de responsabilidad civil para los daños causados por la inteligencia artificial, de manera que favoreciera la innovación, protegiera a los ciudadanos desalentando actividades potencialmente peligrosas y facilitara la adopción y difusión de una inteligencia artificial más segura. Y por último, un sistema de derechos de propiedad intelectual efectivo que instaurara una serie de salvaguardas para el sistema de patentes de la Unión Europea, protegiendo a los desarrolladores para que innoven a los intereses de los creadores humanos y también con respeto de los principios éticos de la Unión Europea. La propuesta de reglamento responde, por tanto, a las peticiones del Parlamento y del Consejo y aborda las ventajas y riesgos de la inteligencia artificial con el objeto de que la Unión Europea pueda convertirse en un líder mundial en el desarrollo de una inteligencia artificial segura, digna de confianza y ética.
La Comisión propone un marco reglamentario dirigido a asegurar que los sistemas de inteligencia artificial son seguros y que respetan los derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea, que garantizan la seguridad jurídica y facilitan la inversión y la innovación en estos sistemas, que mejoran la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de derechos derechos fundamentales y los requisitos de seguridad aplicables a los sistemas de la inteligencia artificial y que facilite el desarrollo de un mercado único para hacer uso de las aplicaciones de inteligencia artificial de un modo seguro, legal y fiable y que se evite la fragmentación del mercado. En cuanto a las disposiciones específicas, nos detendremos en algunas de ellas, si bien están divididas actualmente en 12 títulos. En primer lugar, vamos a hacer referencia al objeto o ámbito de aplicación y alguna definición que utiliza la propuesta. El texto establece una serie de normas armonizadas para la introducción en el mercado, puesta en servicio y utilización de sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea y prohíbe determinadas prácticas de inteligencia artificial. Fija una serie de requisitos específicos para los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto grado y unas obligaciones para sus operadores. A su vez, establece unas normas armonizadas de transparencia para una serie de sistemas y unas normas sobre el control y la vigilancia del mercado. La propuesta resulta de aplicación a los proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea con independencia de donde estén establecidos, a los usuarios de sistemas de inteligencia artificial que se encuentren en la Unión Europea y a los proveedores y usuarios de sistemas de inteligencia artificial que, encontrándose en un tercer país, la información de salida generada por el sistema se utilice en la Unión Europea. La propuesta define un concepto tan importante como inteligencia artificial y lo hace de la forma más tecnológicamente neutra posible al objeto de resistir el paso del tiempo y la evolución de la tecnología que se produce a un paso agigantado. Por tanto, define la inteligencia artificial como el software que se desarrolla empleando uno o varias de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo 1 y que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa. Entrando en las prohibiciones que establece la propuesta, diremos que prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo uso sea contrario a los valores de la Unión Europea, prácticas que puedan manipular a las personas mediante técnicas subliminales, trasciendan su conciencia o aprovechen las debilidades de grupos vulnerables concretos para alterar sustancialmente su comportamiento y provocarles tanto a ellos como a terceros perjuicios físicos o psicológicos. También está prohibido el uso por parte de autoridades públicas de estos sistemas para evaluar y clasificar la fiabilidad de personas en un determinado periodo en función de su conducta social, características personales o características de personalidad conocidas o predichas, de manera que provoque un trato perjudicial o desfavorable para determinadas personas físicas o colectivos en unos contextos sociales distintos de donde se obtuvieron esos datos. También se prohíbe, salvo que sea estrictamente necesario y siempre previa autorización, los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real y en espacios de acceso público. Se establecen una serie de excepciones en la propuesta. ¿Cuándo se considera que un sistema de inteligencia artificial es de alto riesgo? Pues bien, en función de 3 criterios. El primero, la función que realice. 2, la finalidad específica que tenga. Y 3, las modalidades para las que se use. Se consideran sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo aquellos diseñados para usarse como componentes de seguridad de productos sujetos a una evaluación de conformidad ex ante realizada por tercero y los sistemas de inteligencia artificial independientes con implicaciones relacionadas principalmente con los derechos fundamentales del anexo tercero. La propuesta establece una serie de requisitos legales para los sistemas considerados de alto riesgo. En primer lugar, establecer, implementar, documentar y mantener un sistema de gestión de riesgos. En segundo lugar, los sistemas de alto riesgo con técnicas de entrenamiento de modelos de datos deben elaborarse a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, validación y prueba sujetos a unos criterios de calidad y prácticas de gobernanza y gestión de datos.
En tercer lugar, se debe preparar la documentación técnica antes de introducir estos sistemas en el mercado o ponerse en funcionamiento y deberá mantenerse actualizada. En cuarto lugar, son sistemas que deberán diseñarse y desarrollarse con capacidades que permitan registrar automáticamente eventos mientras están en funcionamiento. En quinto lugar, deben diseñarse y desarrollarse garantizando que funcionan con suficiente transparencia de manera que los usuarios puedan interpretar y usar correctamente su información de salida y que también les permite que el usuario y el proveedor cumplan sus obligaciones. En sexto lugar, deben diseñarse y desarrollarse de un modo que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas y para ello hay que dotarles de una herramienta de interfaz humano y máquina adecuada. Por último, deberán diseñarse y desarrollarse para que a la vista de su finalidad prevista funcionen con un nivel adecuado de precisión, solidez y ciberseguridad y una manera que sea consistente a lo largo de toda su vida. ¿Qué obligaciones tienen los proveedores y usuarios de sistemas de alto riesgo? Pues bien, los proveedores y los fabricantes, además de cumplir los requisitos ya citados, deben informar a las autoridades nacionales competentes del Estado donde hayan comercializado o puesto en servicio el sistema y, en su caso, el organismo notificado, los casos de no conformidad y las medidas correctoras adoptadas. Deben colocar el marcado CE para indicar que cumplen el reglamento. Y deben demostrar a solicitud de la autoridad nacional competente que sus sistemas cumplen los requisitos legalmente establecidos. Los importadores, por su parte, deben asegurarse, antes de introducirlos en el mercado, de que el proveedor llevó a cabo el procedimiento de evaluación de conformidad oportuno, que elaboró la documentación técnica necesaria, que el sistema lleva el marcado de conformidad pertinente y que se acompaña de la documentación e instrucciones de uso necesarias. Los distribuidores deben verificar antes de su comercialización que lleva el marcado CE de conformidad, que se acompaña de la documentación y las instrucciones de uso oportunas y que el proveedor e importador, según corresponda, han cumplido las obligaciones del reglamento. Por último, los usuarios deben utilizarlo según las instrucciones de uso que les acompañan, vigilar su funcionamiento y conservar, en su caso, los archivos de registro que se generan automáticamente por estos sistemas y que estén bajo su control. Por lo tanto, es un sistema encadenado de obligaciones en el que un intermediario verifica que el anterior ha cumplido una serie de obligaciones y en cierta medida se hace responsable con él de aquello. Si bien en nuestra ponencia hemos dejado a un lado muchas de las disposiciones de la propuesta no carentes de importancia ni de relevancia, hemos preferido por el tiempo centrarnos en los puntos fundamentales, ya que la inteligencia artificial se va integrando cada vez en nuestra vida y se hace cada vez más necesario contar con un marco jurídico que permita no solo beneficiarse de la inteligencia artificial, sino también reducir los riesgos al mínimo o conseguir un equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo tecnológico. Que no se olvide de establecer un sistema de responsabilidad civil para lo que pueda ocurrir, como el accidente del coche sin conductor, o que configure un sistema eficaz de propiedad intelectual y garantías para los desarrolladores y que aclaren perfectamente quién es el titular de esos derechos cuando una obra creada por un ordenador casi gana un premio literario. La Comisión ha adoptado, pues, un enfoque basado en un análisis de los riesgos que genera el uso de la inteligencia artificial, distribuyendo, separando identificando cuáles son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, a los que les impone una serie de requisitos especiales y unas obligaciones concretas. Los retos del futuro, los retos futuros que deberán superarse en torno a la inteligencia artificial serán variados, incluso difícilmente previsibles en este momento, por lo que es acertado una definición tecnológicamente neutra y establecer unas líneas generales. Puede ser un buen comienzo que viene a satisfacer las peticiones de los agentes implicados.
Con esto finaliza la ponencia, dándoles las gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y espero que haya sido de su agrado la ponencia. Muchas gracias.